Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de 4 años. Hoy la UNAM Responde cumple un aniversario más, un aniversario inesperado en sus inicios, cuando en marzo del 2020 iniciamos este espacio para resolver dudas y tener información que nos permitiera entender el momento que vivíamos y, actuar de manera responsable en esos primeros días de la emergencia internacional por COVID-19. 887 programas después y muchas tardes de incertidumbre, diálogos y también aprendizajes, seguimos en las pantallas de TV UNAM haciendo eco de todas esas reflexiones, actividades, pero principalmente del conocimiento que se genera día con día en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, pues, a quienes lo han hecho posible desde muy distintos ámbitos y una vez más los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos en una nueva emisión de la UNAM Responde en TV UNAM. Gracias. Como seguramente muchos de ustedes saben, durante 4 años hemos ocupado este espacio para dar voz a quienes creemos que tienen algo que decirnos sobre todo aquello que nos toca, nos inquieta y nos interesa. Durante la crisis sanitaria, donde la salud humana fue un tema prioritario, surgió desde muy distintas voces y disciplinas la necesidad urgente del cuidado de nuestro entorno con conceptos como una sola salud, que se refiere al equilibrio y la sanidad entre seres humanos, plantas y animales. Así que hoy estaremos platicando de todo esto, del estado de nuestra salud, del estado de nuestro planeta y de la responsabilidad que tenemos con él. Y para todo ello le damos la bienvenida a la UNAM Responde a una doctora, una maestra universitaria destacada de nuestra casa de estudios, quien ha sido una voz importante en materia de cuidado y medio ambiente. Se trata de la doctora Julia Carabias Lilo, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, quien además es especialista en salud ambiental o en ciencias ambientales y de la salud. ¿Cómo está, maestra? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente aprecio mucho que en este aniversario tan importante para ustedes, se dice fácil todos estos programas, muchos más de 800, casi están llegando a 900, y eso implica que hay un equipo muy sólido que está siempre con las ganas de transmitir la información científica para que la ciudadanía esté lo mejor informada sobre un tema tan complejo como se nos vino, que fue esta crisis sanitaria. Entonces, felicidades por el programa y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros, por estas palabras, y lo hemos dicho a lo largo de todo este tiempo, no sería posible sin todas esas voces que trabajan día con día de forma visible o invisible en distintos ámbitos de nuestra universidad. ¿Y quién mejor que usted para hablar de esto que ya mencionaba, la salud del planeta? ¿Qué es esto exactamente? ¿A qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Pues sí, coincido con usted de que esa es una de las funciones de la universidad, en donde debemos de estar opinando todos sobre el conocimiento que estamos generando, que es el que va a aportar un mejor entendimiento de estos procesos. Y justamente de la salud planetaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, creo que cuando llegó la pandemia, al inicio pues se estaba pensando que era simplemente una neumonía en China, y a los pocos meses era una pandemia que había alcanzado todos los países. ¿Por qué? Porque pues estamos en un proceso de globalización en donde el transporte nos facilita el que se dispersen, el que se distribuyan muchas cosas, entre ellas los virus, ¿no? Claro. Entonces, este virus, que es un virus que estaba en un espacio natural específico, con su hospedero, que es un animal, el cual entra en contacto con los seres humanos a través de un mal manejo, seguramente de mercados de la vida silvestre que no tienen las condiciones sanitarias, y además el proceso de no solamente manipulación, sino comer esos animales de la vida silvestre, pues se encuentra en el humano ese virus que estaba en ese hospedero, encuentra un nuevo hospedero que hizo clic, como una cerradura y una llave, una cerradura, y entonces logra en los humanos reproducirse y a su vez se va contagiando entre humanos. Esto nos está demostrando que estamos haciendo una muy mala
un muy mal uso de la naturaleza. Cuando veíamos las imágenes de que las especies silvestres estaban en las ciudades, cuando todo estaba... cuando todos los demás estábamos guardados. Exactamente, ellos se salieron y ocuparon las calles y la gente decía, bueno, por lo menos es un respiro para la vida silvestre. Y no, lo que nos estaba indicando es que la vida silvestre ya no tiene sus espacios bien conservados para que las poblaciones que allí viven puedan reproducirse, puedan tener todo su ciclo y puedan continuar sus procesos evolutivos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Los humanos estamos interfiriendo en la naturaleza, en todos los ecosistemas. Prácticamente 2/3 partes de toda la naturaleza está intervenida, tanto terrestre como marina. Y entonces, al estar extrayendo, ya sea especies, o estar talando, o estar contaminando, estamos rompiendo las cadenas de funcionamiento normal del planeta. Y esto se está expresando de muchas maneras. Todos los humanos dependemos de esta biodiversidad, porque somos biodiversidad, somos sapiens, somos una especie más de esa biodiversidad. Todos evolucionamos absolutamente con las mismas leyes naturales, no somos distintos en nuestras necesidades para poder sobrevivir, para vivir. Todas nuestras funciones fisiológicas dependen del agua, que depende de la biodiversidad, del oxígeno, que depende de la biodiversidad, y cuando la estamos alterando, estamos rompiendo el funcionamiento del planeta. A eso es a lo que le estamos llamando que el planeta ya no tiene su salud y se está generando cambios muy importantes en la atmósfera, como nunca había habido. Se están generando cambios en los ciclos de nutrientes, como tampoco nunca había habido, en la biosfera, en toda la parte que tiene que ver con la biodiversidad, en el ciclo del agua. Entonces, nuestros impactos ya no solamente es que estamos sacando más de lo que la naturaleza puede reproducir, sino que estamos cambiando los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza. Ya no es una naturaleza sana, y por eso se estudia ahora la salud del planeta, y hay una nueva visión que es una sola salud o ecosalud, en la que pretende integrar que la salud humana depende de la salud del planeta y depende de la salud de los animales, ya sean domésticos o silvestres. Si no entendemos estas tres cosas juntas, no vamos a poder tener salud, ni los humanos, ni el funcionamiento del planeta va a poder seguir. Maestra, qué exposición tan clara acaba de darnos, donde resolvió varias de las primeras preguntas que tenía que hacerle para esta entrevista. Y ahora quisiera preguntarle, desde su experiencia, ¿cómo se ha transformado esta percepción de lo que sucede con la salud del planeta? Porque, como lo hemos dicho, a nosotros, a la mayoría de las personas, nos parece algo nuevo, de lo que nos dimos cuenta en años muy recientes. Sin embargo, científicos, instituciones, y me refiero a investigadores como usted, que tienen 40 o más años dedicándose al estudio de lo que está pasando con nuestro entorno, lo han visto y lo han evidenciado y lo han manifestado de diferentes maneras. ¿Cómo les transformó a ustedes esta reciente etapa de COVID-19 con respecto a lo que ya venían estudiando y aprendiendo? Pues muy interesante como lo plantea esto. Las ciencias del clima pues tienen cientos de años. Claro. Pero el problema del cambio climático empieza a plantearse seria y claramente pues en los años 60, en los años 70. La ruptura de la capa de ozono se planteó clarísimamente por el doctor Molina y Rowland a los finales también de los años 60, y se convirtió en un protocolo sobre el tema del ozono. El tema de la deforestación, y la UNAM fue una de las cabezas en donde la empezó a levantar como gran emergencia, sobre todo en las selvas tropicales, cuando el doctor Gómez Pompa, siendo profesor de la Facultad de Ciencias, pues nos llevó a los estudiantes y a toda la facultad a marchar las primeras manifestaciones que tuvimos ambientales, denunciando los riesgos que se tenía de la deforestación del trópico húmedo. Los temas de agua, la doctora Marisa Massari en la UNAM pues es una experta que viene denunciando esto en el mal uso de las cuencas desde hace también décadas, y de repente una pandemia coloca la evidencia para que la gente lo sienta y lo perciba, y diga, es que es en serio lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y la ciencia lo está demostrando y lo está evidenciando.
hoy lo está percibiendo la sociedad, y ese brinco faltaba. Los primeros meses, cuando ustedes empiezan el programa, fueron bien importantes porque la gente sí estuvo conectando el problema del mal uso de la naturaleza y la pandemia en la que nos había mandado a todos a casa y que un virus había parado lo que nunca se hubiera pensado, la economía de este país, todo se paró, el mundo y su actividad frenó. Y las Naciones Unidas, cuando cumple los 75 años las Naciones Unidas, tiene una presentación, la revista Lancet de salud, que es la más importante en salud, y el presidente de la revista Lancet está diciendo, esta pandemia se debe a que hemos hecho un mal uso de la naturaleza, la hemos deforestado y estamos manejando mal y relacionándonos mal con la fauna silvestre. Ahí dijimos, ya dimos el brinco. Claro. La crisis económica, la crisis social, la crisis política fue ganando el terreno de la preocupación y otra vez se nos volvió a bajar toda la importancia que tiene el tema de una salud, de cosalud. Y eso nos está costando otra vez mucho trabajo colocarlo, la agenda ambiental, colocarla al debate. Estamos viviendo campañas y no sale el tema. Y no sale, ya no sé si preguntarle por qué no, tiene que ver con todo lo que nos acaba de decir, pero tiene que ver también con la falta de conciencia, tiene que ver con ese otro discurso en el que nos hemos encaminado, en donde creemos que los recursos son inagotables, en el que creemos que es natural o es normal que la actividad humana impacte en el medio ambiente. Lo que no nos queda claro es que ha sido este proceso de forma muy acelerada y entonces es necesario, urgente, pensar en la manera de revertirlo. ¿Cuáles son las posibilidades en este sentido, maestra? En cuanto a los programas, las actividades, las alternativas que tenemos a nivel global, pero yo lo llevaría también a nivel individual para avanzar en este sentido. Sí, el avance que hemos tenido en el conocimiento científico ha podido empezar a permearse poco a poco en la sociedad. La sociedad empieza a percibir que hay un problema, pero tenemos un riesgo ahorita muy grande, que es que la sociedad perciba que es tan grande el problema que no podemos hacer nada. Claro. Y eso es equivocado. Esto fue un problema que hicimos la sociedad humana y lo tenemos que resolver la sociedad humana, que lo hicimos en la generación de mis padres y la mía, y que nos toca a nosotros participar activamente a que se empiece a revertir, junto con los jóvenes que son los que tienen la energía. Por eso la importancia de material que hemos escrito, como los libros de Ecosalud, que nos permiten llegar hacia los jóvenes y decirles, sí, el problema está muy serio, pero hay soluciones. ¿En qué consisten las soluciones? En lo individual, la gente puede tener una forma distinta de esa relación con la naturaleza, en donde hay que evitar, por supuesto, los fuegos, la tala, no vale tener mascotas, el tener siempre el diálogo con los compañeros, con los familiares, en la escuela, pero organizarse. Cuando los jóvenes están organizados y su voz ya es en un colectivo, esa voz resuena, porque 1 más 1 es mucho más que 2 en ese sentido. Y esa organización es la que tiene que exigir que las políticas ambientales que existen de conservación de la naturaleza, con las áreas naturales protegidas, de los programas que son incentivos para que los ejidatarios y los indígenas puedan hacer un uso adecuado de sus recursos naturales, vivan de ellos sin tener que transformarlos, con subsidios económicos, con apoyos de políticas que eso lo permita, puede dar el cambio. Las políticas en México son buenas, pero se han ido para atrás, han perdido sus recursos económicos. Habíamos construido instituciones maravillosas. La Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, es la institución mundial más importante de este tema. Ahorita hay una consulta para ver si se destruye y se mete como una dirección de área, habiendo sido una comisión intersecretarial. O sea, estamos destruyendo nuestras instituciones, no estamos respetando las leyes, no se están aplicando las políticas, se está cortando el presupuesto. Eso, como ciudadanos, tenemos que demandar que se recupere, que se fortalezca, que vaya para adelante y que la política ambiental cruce a todas las políticas del bienestar, económicas, de la salud, del turismo, de comunicaciones, de todas. Es una visión transversal que necesitamos y una coordinación de gobierno para implementar todas estas políticas que son viables y nos pueda hacer el cambio. Soy completamente
optimista de que sí se puede, porque tenemos el conocimiento, tenemos el capital humano, tenemos el capital económico para hacerlo y el más difícil, capital natural. Todo lo tenemos. Todo lo tenemos. ¿Por dónde empezar? Pensaba mientras la escuchaba en esta parte en donde tenemos, por supuesto, una responsabilidad compartida de actuar y no solamente de pensar, porque en estos momentos ya no solamente se trata de informarnos, de reflexionar, sino de actuar activamente con respecto a lo que puede impactar en ese beneficio, más bien en nuestro entorno y que nos beneficia de forma cíclica. ¿Cuáles son los temas o las áreas más urgentes? Entendiendo que usted es científica, es ciudadana, ha sido funcionaria, pero también una activista importante con respecto a lo que se debe hacer en el cuidado de nuestro planeta. Para mí lo más importante es la conservación de la biodiversidad, porque esa es la base que nos está dando el bienestar, porque de ahí comemos, de ahí respiramos y de ahí bebemos. Entonces tenemos que conservar esa biodiversidad y eso quiere decir que no puede haber ninguna disminución de bosques, selvas, manglares, desiertos. No podemos disminuir más esos espacios que requiere la flora y la fauna para seguir funcionando adecuadamente. Áreas naturales protegidas, no solamente mantenerlas bien, sino decretar en más sitios que sean estratégicos, restaurar las partes altas de las cuencas, el garantizar que la gente que vive en estos sitios naturales pueda tener una forma de vida como la desee, no como la impongamos, sino como la desee, que sea con su bienestar y el desarrollo que quieran, pero con el uso armónico de la naturaleza, como lo han hecho tradicionalmente, pero que las políticas de fuera siempre han roto con ese conocimiento. Estas políticas que pueden estar orientando un mejor uso, conservación y restauración de la naturaleza, no tenemos por qué no aplicarlas, porque no se requieren ni muchos más recursos de los que existen, es colocarlos correctamente. Hoy no se fueron los recursos, desde mi punto de vista, a los programas prioritarios. Y la conservación de la naturaleza tiene que convertirse en el principal motor que defienda a nuestra nación. Déjenme poner un ejemplo que a veces lo pongo y es un poco, a la gente le parece un poco absurdo. Imaginemos que una población que no tiene casa ve en las pirámides de Teotihuacán la forma de extraer piedras y construir casas de interés social. ¿Qué haría la sociedad mexicana? Pues reaccionaríamos en un segundo y estaríamos todos ahí defendiendo. ¿Por qué no defendemos nuestro patrimonio natural de la misma manera? Y vemos cómo se reduce. Y las políticas alimentarias son las primeras que están generando esa deforestación. Entonces cambiemos las formas de producir alimentos. No quiere decir que no produzcamos alimentos, sino que los hagamos más saludables a los humanos y a la naturaleza. Buscar ese equilibrio que parece tan complicado. Un punto importantísimo al que usted le ha dedicado también mucho tiempo y mucha energía es el de comunicar, el de difundir. ¿Por qué es importante que esta información que se genera en los laboratorios, pero también en estas zonas naturales protegidas, que se produce desde o a través, o sea, que se tiene a través de investigaciones internacionales con científicos que están del otro lado del mundo, debe llegar a la ciudadanía, debe llegar a todos nosotros? Es que cuando la gente tiene información, tiene elementos para tomar decisiones. Si uno no tiene información, pues puede ir al mercado, al súper y agarrar el producto más contaminante. Esto le va a hacer daño a la salud y le generó problemas también al medio ambiente. Cuando tenemos información, tenemos la capacidad de elegir nuestras actividades, de elegir nuestra vida cotidiana, de elegir qué comemos, de elegir cómo vamos a vivir. Y si lo hacemos más armónico con la naturaleza, de uno en uno, pues entonces podemos hacer el cambio. Pero además, cuando hay información, también nos tendemos a organizar, porque sabemos que la base de todo esto es que cambien estas políticas, y que cuando el medio ambiente se convierta verdaderamente en una visión de largo plazo importante, que un programa nacional de desarrollo tenga una visión de sustentabilidad de ese desarrollo, entonces eso se logra con la participación de la gente. Por eso la democracia también es igual de importante, por eso tenemos que exigir
que esas políticas se conviertan en políticas de Estado de largo plazo y que el medio ambiente no sea un tema de punto y aparte. Bueno, tengo que cumplir, pues órale, palomita. No, es un tema que cruza a todo. La ética, ¿qué lugar ocupa no solamente en su trabajo, sino en la forma de actuar de las personas, de las autoridades, quienes están al frente de esas instituciones que debieran marcar el camino? Yo creo que eso es lo básico. Y ese es el último capítulo del libro que escribimos, la ética ambiental, porque implica un cambio de actitud de la persona hacia la vida, hacia los demás seres humanos, hacia los demás seres vivos y en general hacia el planeta. Si no tenemos un cambio de actitud hacia la vida, entonces vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Y más de lo mismo nos lleva a, como inició el programa, el deterioro y la crisis ambiental nos va a ganar. Si hacemos un cambio de actitud, le vamos a ganar, porque nosotros provocamos ese deterioro. Con el conocimiento y la experiencia y la energía además que usted tiene, ya para terminar este programa, ¿cuáles son las alternativas? ¿Hacia dónde mirar en este escenario optimista que usted tiene en la mente, en la cabeza y por supuesto en el corazón, supongo yo? Pues yo lo que creo es que la tarea principal que tenemos es que los jóvenes comprendan que hay una crisis ambiental, que es una emergencia ya, que hay soluciones y que tenemos miles de soluciones en el planeta que han probado su efectividad. Ellos con su energía deben de colocarlo en el centro para que cuando tengan mi edad, así funcione el planeta. Pues con esto nos quedamos, con este mensaje y con toda esta información. Yo sé que es doctora, le decía, pero es maestra por todo esto que nos acaba de demostrar durante los minutos aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias por compartir, quedémonos con este mensaje de optimismo en donde, pues por supuesto, el medio ambiente debe ser un tema prioritario y en donde hay alternativas de solución cuando el conocimiento de las generaciones anteriores y la energía de las nuevas puede dar logros y puede dar pasos importantes en beneficio de todos. Terminamos por donde comenzamos. La salud de todos está directamente conectada. Muchísimas gracias, maestra Julia Carabias Lilo, académica de la Facultad de Ciencias, por supuesto, y también miembro del Colegio Nacional. Pues muchas gracias por poner este tema en la agenda y por cumplir 4 años. Pues muchísimas gracias, maestra, por todo el trabajo hecho a lo largo de muchas décadas y por ser una voz importante en nuestra universidad y acompañarnos en este aniversario. Y bueno, cambiamos de tema. Además de mantenerse como un espacio vivo con exposiciones, presentaciones o talleres, el Museo Universitario del Chopo contribuye a la formación, la divulgación y el conocimiento del arte y cuenta con un archivo propio que pueden visitar en línea y en el que puedes revivir algunos de los temas de los que se ha ocupado. Su nombre es Archivo Desobediente y alberga más de 6,000 documentos como revistas, fanzines, carteles, poesía visual y arte postal. Se trata de un acervo digital que permite conocer, revivir o descubrir más sobre la cultura popular. La página está apareciendo en nuestra pantalla, archivodesobediente.chopo.unam.mx. Y enseguida retomamos la expedición que realizaron científicos universitarios a bordo del buque El Puma para obtener desde las profundidades de las aguas mexicanas información sobre el fenómeno de El Niño. Por 14 días, un grupo de investigadores y estudiantes universitarios se embarcaron en el Puma, el buque oceanográfico de la UNAM, para estudiar el fenómeno del Niño en las costas mexicanas. Este niño es considerado hasta ahorita como uno de los 3 más grandes ocurridos en los últimos 30 años. Antes se presentaron los fenómenos de 1997, 1998 y 2015-2016, que provocaron potentes nevadas, frío y lluvias extremas, así como fuertes inundaciones y altas temperaturas. Tiene un papel importante en esta manifestación de los huracanes, porque tenemos una temperatura más alta. Los huracanes se producen por una temperatura mayor a 26 grados en la superficie del mar. Es como si ellos obtuvieran la energía del océano. Tiene una ciclicidad de entre 2 y 7 años y la importancia de estudiarlo es para dar información
desde el punto de vista de México, cómo es este fenómeno, cómo se desarrolla y cómo afecta no solamente la parte de las variables físicas, sino cómo afecta a la biosfera. En esta travesía participaron 20 especialistas del Instituto de Geofísica y de Ciencias del Mar y Limnología. Midieron la temperatura del agua, tomaron muestras de la salinidad, clorofila, nutrientes, así como el oxígeno y carbono disuelto en más de 30 estaciones del océano a distintas profundidades. Nos da esa oportunidad de entender no solamente lo que pasa en superficie, sino también lo que pasa más allá de la superficie. Y otra de las cosas muy importantes que se pudieron hacer es medir las corrientes, si había un cambio, tanto en la parte costera como en la parte más profunda en el Golfo de California. Llegamos hasta 3,000 metros de profundidad. Necesitamos estudiar más nuestro océano, sí tenemos muchos huecos. Yo estimo que tendría que ser cada 2 años un muestreo. Entre más muestreos se hagan, se puede llegar a mejores conclusiones. Con esta información terminamos nuestro programa de aniversario, agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas y por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, que nos sigan acompañando. Ustedes saben cómo estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que están apareciendo ahora mismo. No me quiero despedir sin agradecer a todas y cada una de las personas que han hecho posible estas transmisiones a lo largo de 4 años. Sigamos haciendo equipo, sigamos viéndonos todas las tardes para resolver dudas, pero también para generar más preguntas en torno a los temas que nos interesan, respaldados por el conocimiento que se genera en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y que compartimos con ustedes a través de TV UNAM. Nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.